En esta videopráctica vamos a mostraros cómo conseguir que un actor determinado se desplace por un pad, por un camino que nosotros hayamos establecido de la manera más natural posible. Comenzamos con un proyecto nuevo y lo primero que haremos, lógicamente, será seleccionar el actor. Vamos a coger, por ejemplo, a nuestra amiga Trinity. Aquí la tenemos. Y bueno, recordaros que siempre que vayamos a pintar un pad o vayamos a pintar algo sobre nuestra escena, la manera más cómoda de hacerlo, si la pintada, por decirlo así, es en el plano horizontal, es que tomemos una vista desde arriba. Recordáis que desde aquí podíamos ver el personaje de frente, como estamos ahora, desde su lado derecho o desde su lado izquierdo o desde cualquier posición, y entre otras la que hemos comentado, desde arriba. Vamos a hacer un zoom y a subirla un poquitín para que tengamos espacio suficiente para poder pintar nuestra trayectoria. Para la trayectoria nos interesa que la rejilla esté. Recordar que la rejilla se quitaba y se ponía con control G. Decíamos que es preferible que esté para lo que deseamos hacer. Y vamos a deseleccionar el actor. Muy importante esto también, os lo comento porque al principio es de las cosas que más complican a los novatos, y es cuando tengo seleccionado el actor, si yo ahora me voy a animación, puedo seleccionar cualquiera de estas opciones, desde el Motion Plus, Motion, animación facial, manos o el pad. Sin embargo, cuando yo no selecciono previamente el actor y me voy a animación, lo único que me permite seleccionar es el pad. Vamos a verlo, vamos a deseleccionar el actor. La forma más cómoda es pinchar en otro lado y, si no funcionase, irnos al Stage, que eso lo deselecciona automáticamente. Y ahora, sin estar seleccionado el actor, cuando pinchamos en animación, fijaros que lo único que podemos elegir es el pad. Pues para este caso, para el de pintar la trayectoria, así es como tenemos que hacerlo. No seleccionamos al actor, escogemos animación y elegimos el pad. Podemos escoger cualquiera de los pads predeterminados que vienen aquí, triángulo, pentágono o círculo o helicoidal, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es representar una trayectoria nueva, por consiguiente le vamos a decir que cree el camino, crear el pad. Y ahora nos ha cambiado, como veis, el cursor, donde nosotros hagamos clic, colocamos un primer punto de ese camino y a partir de ahí nos vamos moviendo el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, por crear algo. Este sería un camino. La forma de finalizar es hacer clic derecho. Si no nos gusta como ha quedado el camino, pues nos iríamos a la parte de editar el pad y eso nos permitiría seleccionar el punto que no nos gusta como ha quedado y echarlo hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás y colocarlo en la posición que más nos gusta. Es lo de menos ahora mismo, pero que sepáis que puedo pintar la trayectoria y modificar obviamente eso que he pintado porque no me acaba de satisfacer. Cuando acabo le digo que ya no quiero editar el pad y listo, he finalizado. Bueno, ya tenemos el actor seleccionado, tenemos el camino que queremos que recorra. Si ahora le dijéramos a este actor que se moviese de alguna forma, no se movería lógicamente sobre el pad porque no hay ninguna vinculación entre el actor y el pad. Se trata ahora de eso, de hacer esa vinculación. ¿Cómo podemos hacerla? Seleccionamos al actor y una vez seleccionado, en el apartado de la derecha nos aparece un apartado que es pad, camino. Voy a decirle que quiero enganchar ese camino a ese actor. Para ello lo que tengo que hacer ahora es pinchar en el primero de los puntos del camino. Y veis que queda enlazado porque nos aparece ya sobreintensificado el release, el liberar, si es que quisiera liberar a ese actor de esa trayectoria que acabo de enlazar. El primer punto de la trayectoria es el punto 0 y el último punto de la trayectoria, que puedo situar por ejemplo al final, correspondería, estos son porcentajes, correspondería al 100%. Le doy y vemos que nuestra actriz se nos traslada desde el punto 0 hasta el punto 100 y que si ahora moviéramos aquí, pues veríamos que se desplaza por la trayectoria de 100 a 0 y de 0 a 100. Solo que se desplazaría, no se movería, no caminaría. ¿Por qué? Porque no le hemos añadido movimiento alguno. Vamos a dotarla de movimiento. Para ello seleccionamos a nuestra actriz, nos vamos a animación y a movimiento y vamos a comenzar. Aquí hay un movimiento
de Violet, que es una de las actrices que tiene quizás los movimientos más bonitos, vamos a ir a un apartado que dice inicio de caminar hacia adelante. Vamos a colocar ese inicio de caminar hacia adelante. A continuación vamos a decirle que camine hacia adelante ya completamente y podemos colocarla al final para decirle que finalice pues con un fin de caminar hacia adelante. Perfecto. ¿Y qué nos queda en medio? Pues hay una serie de movimientos que no están definidos. Para ello tenemos que meternos ya con la línea de tiempo. La línea de tiempo es de las herramientas más potentes, quizás las que más trabajo cuestan al principio, pero de las que luego se agradece el que realmente existan, porque sin ella sería prácticamente imposible definir animaciones. Tenemos aquí esa línea de tiempo. Vamos a abrir a nuestro actor Trinity, o nuestra actriz, para ser más correcto, Trinity, y vemos que lo que es el pad en sí lo veríamos en Constraint, y lo que son los movimientos lo veríamos en Motion, y vamos a darle también a Transform por si necesitáramos transformar alguno de esos movimientos, que no va a ser el caso en esta ocasión. Bueno, pues fijaros, si hago un pequeño zoom para verlo más completito, veremos que al principio existe el inicio, aquí lo veis, el inicio de pasear hacia adelante, y a continuación existe el paseo hacia adelante. Bueno, pues podemos repetir ese paseo muchas veces. ¿Cómo repetiríamos ese paseo? Lo primero que tendríamos que hacer es quitar el bucle, este bucle que hay aquí, este es el lazo, para que podamos volver a repetir esto las veces que queramos. Vamos a movernos un poquitín, que todavía nos quedará. Sí, podríamos incluso haber hecho un zoom más grande para evitar tener que desplazarnos tanto. Vamos a hacerlo. Ya no nos debe de quedar mucho. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y continuamos. Fijaros que aquí nos queda una parte que no está cubierta con ese caminar completo. Es muy interesante porque podríamos poner aquí un trocito que haría como si se resbalase al final el personaje. Vamos a dejarlo y ahora os lo comento, que está muy simpático. Le vamos a dar hacia atrás y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, primero vamos a situar esto en una posición. Vamos a cerrar ahora mismo la línea de tiempo y vamos a poner la vista seleccionando el personaje, y vamos a colocar la vista de frente. Vamos a mandarla hacia atrás para ver un poquitín más así, y lo movemos incluso ahora un poquitín más hacia la derecha, así. Vamos a ver qué ocurriría. Estamos en la posición inicial. Nuestra amiga Trinity está caminando. Pero fijaros, sigue caminando hacia adelante, moviéndose en el pad, pero incluso caminando hacia adelante cuando está avanzando hacia atrás. ¿A qué se debe esto? Se debe esto a que no estamos marcando una casillita en el pad, que vamos a ver a continuación. Vamos a volvernos a ir al principio, y fijaros, aquí había una casilla que era Auto Transform Key, que era la que permitía que nuestra actriz caminase a lo largo del pad, pero hay una que dice seguir el pad, que es la que hace que, además de caminar en el pad, lo siga. Fijaros que al marcarlo se ha puesto mirando hacia atrás. Quiere decir que el eje de las X mira hacia allá. Luego nos interesaría que siguiera al revés, al eje de las menos X. Vamos a seleccionar las menos X y así la tenemos de frente. Vamos a probar. ¿Veis ese pequeño resbalón que decíamos? Es producto de lo que hemos acortado al final. Bueno, pues prácticamente ha quedado bastante bien. No obstante, fijaros, vamos a tratar de acercarnos un poquitín más y verla así más directamente, porque hay un cierto desplazamiento mínimo, pero que se puede apreciar. Fijaros, cuando ella pisa, el paso
no es completo del todo, ¿veis? Se desplaza un poquitín el pie. ¿Cómo podríamos afinar eso? Lo podríamos afinar de nuevo en la línea de tiempos. Y eso sí que depende mucho de la parte artística del que está moviendo la animación para que se consiga que sea más o menos real, y debemos de darnos cuenta de dónde está el defecto. Si es que da demasiados pasos en poco espacio, si es que da muchos pasos más de los necesarios en ese espacio, y siempre podemos jugar con el tiempo y con el espacio, es decir, podemos alargar el tiempo o disminuir el tiempo aquí, o bien podemos hacer que los movimientos sean más o menos rápidos, siempre en la línea de tiempo. Es el sitio más cómodo para verlo. Fijaros que si aquí tenemos una serie de movimientos, vamos a... no hace falta tanto. Fijaros, aquí están esos movimientos cortados. Si yo diera más movimientos, ella daría más pasos. Por consiguiente, los pasos serían más cortos. Vamos a verlo. Para poder modificar esto, lo primero que tengo que hacer es, si yo quiero acortar aquí, ¿veis? Puedo hacerlo o no en función de que tenga o no marcado esta parte de bucle. Este es el switch de velocidad bucle, de manera que con esto ahora estoy expandiendo menos pasos. Posiblemente cree un problema mayor. Vamos a verlo. ¿Veis? Ahora el deslizamiento es mayor. Quiero que el deslizamiento sea más pequeño. Voy a volverme a ir aquí. Voy a echar hacia atrás esto que tengo. Y voy ahora a quitar el bucle para decir que quiero que se repita esto. Vamos a probar de nuevo. Vamos a irnos al principio. Todavía se produce un poco de deslizamiento. Quiero que sea menos. Vamos a irnos al principio. Nos movemos hasta el final. Voy a quitar primero el bucle para mantener todo esto hacia atrás. Lo coloco ahora aquí y vuelvo a repetir. Vamos a ver, debería de haber menos deslizamiento. Perfecto, quizás un poco rápida, pero ya no tenemos deslizamiento ninguno. ¿Veis? ¿Por qué puede parecer que va rápido? Pues porque está dando muchos pasos en poco tiempo. Si queremos que ella vaya acelerada, que vaya rápida porque tiene prisa, perfecto. Y si no quisiéramos eso, podríamos o jugar con el tiempo o jugar con el espacio. Podríamos decir que ese final, en vez de producirse aquí, en el punto 29,97, pues que se produce en el punto 15. Con eso, con la misma situación, iría muchísimo más rápida. Si en vez de en el 29 fuera en el 60, iría bastante más lenta. ¿Qué nos queda? Nos quedan muchas cosas, pero nos quedaría, por ejemplo, ver cómo no se sale del campo de visión, y eso podríamos hacerlo tocando las cámaras. Pero dejamos el tema de cámaras para una práctica siguiente. Ahora lo que nos interesa es ver cómo nuestra amiga Trinity camina a lo largo de la trayectoria que le hemos marcado con cierta rapidez. Ahí se nos escapa un poco, así que podríamos, sin tocar cámaras por ahora, podríamos desplazar un poquitín esto hacia la izquierda e incluso traerlo. Probamos por última vez. Y ahora sí podría ser bueno el efecto de quitarle la rejilla. Y eso es todo por ahora, amigos. Hasta la próxima.